Y les comparto pantalla. Ok. Estábamos terminando el apunte, ahorita lo repasamos. Ahí vamos a estarlo viendo. Ok. Entonces, déjenme pongo chat por cualquier cosa. Ujú. Mira ustedes. Aquí por si aquí. Listo. Entonces estábamos viendo los pasos para realizar un balance macroscópico de materia. ¿Ok? Y entonces habíamos visto que en total pues son o son 8 pasos, ¿no? Me di cuenta hasta muy tarde, hice la tarea 2. Y lo checo. Lo checamos al final. Eso. ¿Sale? Este, ok. Entonces estábamos viendo bueno, antes de continuar de las tareas, ¿tienen alguna duda? Falta iniciar la última, pero no. Sí, profe, yo tengo solo una duda. Ajá. Este, veo que, bueno, no sé, eh, veo que la tarea se puede intentar más de una vez. Sí, Este, ¿Se puede intentar más de una vez la tarea? sí, tienen todos los intentos que quieran de eso, pues la tarea es justamente para que pues practiquen, ¿no? No hay penalización si intentan más de una vez, o sea, siempre les va a dar la calificación más alta que saquen. Muchas Y gracias, profe. la infografía de la unidad 2 pues todavía falta, pero sí les puedo decir, para esta semana es la tarea 2 de la unidad 2. Y déjenme reviso rápido. A ver, voy a dejar de compartir tantito y vamos a ver el, mm, plan de trabajo. Ok. Mm, ujú, ujú. Ujú. Comparto. Vamos a ver, plan de trabajo. Estamos en la semana del 19 de febrero. ¿Ok? Entonces son sus extraordinarios. Si tienen alguno, pues ahí ya lo van a llevar. Y bueno, es la semana 4. ¿Ok? Entonces ahorita estamos en la semana 4. Esta semana se entrega esta tarea que se abrió la semana pasada, que es la tarea 2 de la unidad 2. Eso es un balance macroscópico de materia. Ahorita todavía no lo hemos visto cómo se hace, pero entre hoy y el miércoles pues ya lo van a poder ver, para que el sábado si tienen dudas o el miércoles mismo si tienen dudas, pues podamos trabajarlo, ¿no? Se entregó el póster de la unidad 1 el sábado pasado. Esta semana, el sábado, va a abrir la tarea 3. Ujú. En principio, si todo sale bien, la siguiente semana harían el examen el sábado. ¿Ok? Entonces estamos hablando que tentativamente sería el sábado 2 de marzo su primer examen parcial, ¿ok? Em, Eso depende de cómo vayan avanzando. Ahora, como su examen va a ser el 2 de marzo, entonces esa semana pues procuro no dejarles tarea ni nada que entregar para que pues se concentren, ¿no? En terminar de estudiar y que vean todo lo que les haga falta, ¿no? Entonces el otro póster se entregaría hasta la semana 6, que sería el sábado, este, 9 de marzo. Se entregaría el otro trabajo. Que de todas maneras todavía no terminamos la teoría y no hemos visto ningún ejemplo, entonces pues, todavía no tienen tanta información como para hacerlo, ¿no? Pero se entregaría hasta el 9. Entonces, tentativamente el 12 es su examen y el 9 se entregaría esa parte. ¿Qué otra cosa?
Perdón, a mí me surge una duda. Ujú. Bueno, la tarea tenemos N cantidad de veces para el corregir. Eh, pero ¿el examen es algo parecido o ese sí es dentro y ya? El ¿O examen se pueden hacer ciertas correcciones? el examen es parecido a la tarea en el aspecto que va a ser en línea. Creo que nada más es déjenme reviso, pero les dejo un intento y va a estar abierto todo el tiempo que vaya a ser el examen. Tienen navegación libre, entonces no les restringe el hecho de que avancen dentro de los problemas o que revisen todo el examen y después empiecen a resolverlo. Y va a estar abierto, está abierto las 3 horas que dura el examen, es solamente un envío. No van a tener varias, por así decirlo, varias oportunidades de subirlo, sino es solo una, pero está abierto las 3 horas y la navegación es libre. Esa parte sí. O Ah, sea que el perfecto. examen va a ser de 9 a 12. Ajá, de 9 a 12. Bueno, lo pongo 9, 10, para que pues, no esté 9, 10, 12, 10, ¿no? Pero sí, está abierto a las 3 horas y ya que se acaben las 3 horas, pues se envía automáticamente lo que hayan avanzado. Es similar en el aspecto de que es pues un problema de balance macroscópico de materia. Está un poquito mejor planteado que la tarea. La tarea como que le falta ahí unos ajustes, pero no me dio tiempo de, este, de hacerlo, de corregirlo. Entonces, la que sí voy a trabajar es la tarea 3. Espero antes del sábado para que la tengan un poquito mejor, un poquito más estructurada. Eh, no sé si tengan alguna duda. Y el examen también es al mayor calificación, ¿por qué? No, el examen solo es un envío. Solo van a poder mandarlo una vez. Está abierto a las 3 horas, pero nada más lo pueden mandar una vez. Y les digo, es navegación libre, o sea, pueden saltar entre preguntas hacia adelante y hacia atrás. Eso no está restringido. Entonces pueden revisarlo todo completo y luego ya resolver lo que se les haga más fácil primero y luego ya irse por lo más complicado. Em, y tienen las 3 horas para resolverlo, pero solo lo pueden mandar una vez. Y la calificación se les da diferida. Se da hasta que acabe el tiempo de examen. Ok, está bien. ¿Ok? ¿Una otra duda? No, profe, está ahí todo bien. ¿Está ahí todo bien? Bueno, ¿Ya pasó entonces, lista? Llega un poquito tarde. sí, pero a ver, de una vez el nombre. Soy Edgar González. González, ok. González Solano o Edgar, ¿no? Y González Solano. Sí, ok. A ver, vamos a ver. Entonces ahora sí, continuamos. Estábamos viendo los pasos para realizar un balance macroscópico de materia. ¿De esto tienen alguna duda hasta ahora? No. Bueno, a ver. No hay más. Ok. Entonces, bueno, habíamos visto un pequeño ejemplo para entenderlos un poquito más a profundidad. Ajá. Eran 7 pasos. Habíamos visto que el primer paso es conocer el proceso y definir el sistema, que es básicamente elegir el alcance del modelo, dónde lo vamos a hacer, qué vamos a considerar en el mismo. Y bueno, entender la física del problema, ¿no? Si tiene reacciones químicas, si no tiene reacciones químicas, en qué fase se encuentran todos las corrientes que nosotros tenemos de entrada y salida, qué corrientes de entrada y salida vamos a considerar, términos fuente, ¿no? Entonces vamos a plantear hasta dónde vamos a llegar. Luego el segundo paso es realizar un esquema del proceso y en este caso lo que nos interesa más que nada es poner los términos fuente, las corrientes de entrada y las corrientes de salida.
y hay que colocar las fronteras del sistema donde se vea claramente cuáles son corrientes de entrada, cuáles son corrientes de salida y dónde están los términos fuente. Luego el tercer paso es colocar todos los datos que conozcamos en ese esquema. ¿Qué datos vamos a colocar? Pues masas, cantidades de sustancia, composiciones químicas, en el caso de que sea un proceso continuo, por los flujos, ya sea másico o molar. Si conocemos la estequiometría de reacción, también la ponemos aquí. Los términos fuente, de hecho, inclusive los podemos calcular muchas veces antes de hacer el balance, entonces también ahí los tenemos que poner. Hay que poner, si por ejemplo conocemos la relación entre flujos, por ejemplo que este sea el doble que este de aquí abajo, pues eso también lo ponemos. Cualquier dato adicional que nosotros conozcamos, lo vamos a colocar. Después tenemos que seleccionar cómo vamos a hacer ese balance. Si lo queremos hacer másico o molar, y eso depende de los datos que tengamos. Si tenemos más datos que nos lo den en porcentajes másicos y estamos trabajando con sólidos y líquidos, pues lo mejor normalmente es trabajarlo en más. El mol se trabaja sobre todo si estamos trabajando con gases. Es cuando buscamos resolverlo en mol, porque los gases, las composiciones nos las dan en volumen normalmente, y va a ser equivalente a mol si estamos en condiciones donde se puede comportar como un gas ideal, o se puede considerar que se comporta de manera ideal ese gas, más bien. Entonces, bueno, esa parte es con respecto a si es másico o molar. También si tenemos muchas reacciones, a veces nos conviene hacerlo molar, porque de esa manera los términos fuente pues quedan en función de la cantidad de sustancia y se rigen por la estequiometría de la reacción, ¿no? Que es, al final, pues nos ahorra un poquito de cálculos, ¿no? Pero, bueno, unas cosas por otras, ¿no? Después vamos a ver cuál es la ventaja y desventaja de cada uno. También, si es necesario, elegimos una base de cálculo. Las bases de cálculo son una cantidad fija de material. Por ejemplo, en este caso tenemos un horno. A lo mejor mi horno no se carga siempre al 100% de su capacidad, varía un poco la masa que cargamos. En ese caso, si varía mucho, a lo mejor nos conviene hacer los balances sobre una base de cálculo y después multiplicar por un factor para que, si calculamos, por ejemplo, que le vamos a cargar 20 kilogramos de arrabio por cada 50 kilogramos en el horno, pues si necesitamos 40, cargamos 100, si tenemos 100, cargamos 40, o sea, vamos relacionando, ¿no? La base de cálculo simplemente nos ahorra esa parte del escalamiento. Se puede hacer también con la cantidad completa, pero bueno, a veces nos facilita los cálculos, ¿no? Nos los hace que seamos más directos, porque normalmente esa base de cálculo es base 100 o base 10, de manera que los cálculos pues son rápidos en muchas ocasiones. Como quinto paso está definir todas las ecuaciones de balance. Ajá. Aquí también podríamos calcular los gases de libertad. ¿Cuáles son todas las ecuaciones de balance? Pues, como estamos haciendo un balance de materia, la materia está en forma de compuestos o elementos principalmente. Pues tenemos mezclas que están conformadas por elementos o por compuestos. Y normalmente lo que hacemos es una ecuación de balance, ya sea por cada componente, que en ese caso sería elemento compuesto que esté presente en nuestro sistema, más un balance general, o bien hacemos un balance por cada elemento que participe en el sistema. En ese caso, son menos ecuaciones de balance, pero son ecuaciones más largas porque necesitamos considerar que ese elemento no siempre va a estar libre, a veces va a estar en forma de algún compuesto. Cuando está en forma de algún compuesto, pues también lo tenemos que considerar dentro de nuestra ecuación de balance. Entonces son ecuaciones más largas, son menos número, y además perdemos información de los términos fuente. Porque aquí cuando está el balance por elemento, esa parte, la parte de cómo se transforma, no lo consideramos. Ahora, por componente, pues sí tenemos los términos fuente, tenemos más ecuaciones, pero las ecuaciones normalmente son más cortas, porque simplemente considera
los términos en donde vendría cada componente, ¿no? Entonces, son más cortas, estas son más largas, pierde los términos fuente, este sí tiene los términos fuente. Depende mucho de qué datos tengamos para elegir cuál vamos a hacer. Si conocemos todos los términos fuente que se llevan a cabo del proceso, pues nos conviene por este método, ¿no? Por componente. Si no tenemos ninguna información de la estequiometría de reacción ni ningún término fuente, pues nos conviene más porque nos ahorramos esa parte. Entonces ahí depende mucho de cómo lo estemos llevando a cabo. Después tenemos que escribir nuestras ecuaciones. Entonces ya elegimos las ecuaciones de balance que vamos a hacer. Hay que escribir todas las ecuaciones de balance. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. ¿No? Entonces vamos a recordar que la ecuación general de balance tiene la siguiente forma. Entonces, ¿cómo es la ecuación general de balance? Dice que entradas menos generación, lo puse aquí, ¿no? Esta es. Entonces, mi ecuación general de balance es esta. Entradas menos salidas más términos fuente igual a la acumulación. Esta sería la forma más general. ¿Ok? Esta sería la forma más general. Normalmente, o bueno, más bien no normalmente, para el alcance de este curso, no vamos a trabajar mucho la parte de la acumulación. ¿Ok? Eso, vamos a hacer un ejercicio que lleva acumulación, pero no va a ser muy común por lo extenso que es el temario. Pero bueno, de todas maneras hay que considerar que la lleva, ¿no? Y entonces tenemos entradas, salidas y términos fuente. ¿Cuáles son las entradas y salidas dentro de nuestro sistema desde el punto de vista de un balance de materia? De lo que hemos visto. ¿Cuáles se imaginan que son las entradas y salidas? Esta es la ecuación general de balance. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es llenar los espacios, ¿no? Sustituir los datos que nosotros conocemos. Entonces, ¿cuáles serían entradas y salidas en este caso? ¿Cuáles se imaginan? ¿Cuáles se imaginan? La acumulación ya les dije, no la vamos a considerar normalmente, va a ser cero. Pero entradas y salidas, ¿qué se imaginan que son? De lo que hemos visto. ¿No? A ver, vamos a ver, vamos a dar un paso atrás. Entonces, parte de hacerlo era que teníamos que poner nuestros términos, nuestro esquema, ¿no? En el esquema, ¿qué está entrando y qué está saliendo? Bueno, están saliendo escoria y gases, ahí se ve. Escoria de gases y acero primario. Está entrando a rabia, chatarra, escorificante y oxígeno. Entonces están entrando corrientes. Les había dicho que cada flechita se llama corriente, ¿no? Están entrando corrientes. Y esas corrientes, si se acuerdan de cuando vimos la nomenclatura, dependen de si es un proceso continuo o si es un proceso por lotes. Entonces pueden ser flujos másicos, flujos molares, ¿no? Pueden ser masas, o pueden ser cantidad de sustancia, o más bien número de moles, ¿no? Entonces lo que está entrando y saliendo
Vamos a ponerle aquí las entradas y salidas son las corrientes que participan en el proceso. Es decir, aquellas masas, número de moles, flujos másicos o flujos molares que cruzan las fronteras del sistema. ¿Ok? Entonces, entradas y salidas son esas cosas, son todas aquellas masas, número de moles, flujos molares, ajá. Entonces, todo lo que cruce, nosotros lo vamos a considerar entrada y salida. Pues déjenme, creo que por aquí teníamos en la nomenclatura algún ejemplo. Sí, aquí esto. No voy a llevar esto. Pues entradas y salidas pueden ser esto. Masas, cantidades de sustancia, pueden ser flujos másicos, o pueden ser flujos molares. ¿Ok? Mm, sí, entonces, todo esto podrían ser entradas. Las salidas, pues también pueden ser lo mismo. ¿Ok? Pueden ser cualquiera de estas. Entrada, masas, número de moles, cantidad de sustancia, ¿no? Todo eso. Entonces, voy a hacer esto más grande para que. Sí, entonces, entradas pueden ser estas. Salidas pueden ser lo mismo. ¿Cómo las diferenciamos? Pues con el esquema podemos ver cómo entra o cómo sale. En este caso, pues, como bien me dijeron, está saliendo gases, escoria de cero primario, que está entrando a rabia, chatarra, escorificante y oxígeno. ¿Ok? Entonces, eso lo tenemos que poner. ¿Qué está entrando? ¿Dónde está entrando? ¿Qué está saliendo? ¿Dónde está saliendo? Ahorita lo ajustamos. Luego tenemos los términos fuente. Vamos otra vez al esquema. ¿Cuáles términos fuente tenemos aquí? ¿Podrían ser las reacciones de oxidación? Las reacciones, justamente. En este caso, en específico son de oxidación, pero cualquier reacción, ¿no? Y entonces de la nomenclatura, si se acuerdan, lo que teníamos que hacer era colocar las reacciones poniendo a qué correspondían, ¿no? Entonces las reacciones o más bien los términos fuente, son todas aquellas reacciones que se llevan a cabo adentro del sistema y tenemos que ponerle, aquí está, entonces tenemos que ponerle, de qué reacción se trata y qué es lo que está produciéndose o consumiéndose. Entonces pueden ser positivas o negativas. Ajá. Entonces lo voy a poner aquí. Eh, pueden ser positivas si es producto o negativas si es reactivo. Voy a ponerle se consume o se produce. Si se produce va a ser un término fuente positivo.
Si se consume va a ser un término fuente negativo. ¿Ok? Luego, le pongo una notita. Son los términos fuente, en este caso, corresponden a las reacciones. No, vamos a ponerle a los componentes que participan en las reacciones químicas. ¿Ok? Entonces, todo lo que participa en reacciones químicas, pues va a ser un término fuente. Y como les decía, la acumulación, se considera únicamente en sistemas en estado transitorio. ¿Qué era que estaba en estado transitorio? ¿Se acuerdan? Eran los sistemas que no estaban en estado estacionario, creo. Ajá, no están en estado estacionario y quiere decir que son aquellos que cambian con el tiempo. Los estacionarios son cuando ya no cambian a lo largo del tiempo. Los transitorios son cuando cambian con respecto al tiempo. ¿Ok? Pues tienen que acordarse de eso. Que es que está cambiando a lo largo del tiempo. Normalmente, pues, bueno, para fines de este curso no lo vamos a considerar mucho, pero bueno, más adelante sí tienen que acordarse de eso, que es cuando cambia con el tiempo. ¿Ok? ¿Dudas de esta parte? No, profe, todo bien. Todo bien, ¿Todo todo bien. bien? Pues aquí, tendríamos que hacer una ecuación, dependiendo de si hacemos por componente o por elemento, de cada una de las cosas. Entonces aquí tendríamos que poner, nuestro ejemplo, por ejemplo, considerando el BOF, podríamos, para el hierro, realizar la siguiente ecuación de balance. Vamos a ponerle por componente. Pues les voy a poner un ejemplo de cómo es por componente y un ejemplo de cómo es por elemento. A ver. Entonces aquí, y borro esto, y este. Entonces tengo mi ecuación general de balance, ¿ok? La acumulación la voy a considerar que es igual a 0. ¿No? Y vamos a ver, nuestro sistema es el siguiente. ¿Sí? Entonces tengo una radio. ¿Se acuerdan qué era la radio? ¿Se acuerdan qué era la radio? ¿Qué era? ¿Qué, prof? Disculpa. El arrabio. El arrabio, este de aquí, Ah, no, yo no me acuerdo. ¿no? Bueno, el arrabio es el producto del alto horno y es una aleación hierro-carbono que tiene mucho contenido de carbono, tiene azufre, tiene fósforo, tiene inclusiones no metálicas. O sea, es una aleación muy sucia. No tiene mucha calidad. De hecho, en inglés se llama pig iron. Ajá. Entonces, el pig es porque está sucio, es hierro sucio. Ujú. Y bueno, entonces la rabia, pues es eso, es una aleación hierro-carbono con mucho carbono. La chatarra, pues sí se imaginan que es, ¿no? Es toda aquella, residuo que queda después, o cualquier elemento metálico, en este caso ferroso, que terminó su vida útil y entonces nosotros lo podemos reciclar. El escorificante es una sal, generalmente, que nos va a ayudar a que se genere una escoria, ¿no? El oxígeno, pues, es oxígeno, son gases.
El acero primario, pues es una aleación hierro-carbono con menos de 2% de carbono. ¿Ok? Ahorita le repito lo que es transitorio. Tenemos la escoria, que es una capa de óxidos fundidos que flota arriba del horno básico de oxígeno. Entonces ahí arriba del acero está flotando una capa de óxidos fundidos que normalmente lo protege de tener más oxidación. En este caso la rompe un poquito el hecho de que nosotros estemos insuflando oxígeno a velocidad supersónica, pero pues sí, sí tenemos esa protección, ¿no? Hasta cierto punto. Y tenemos unos gases, ¿no? Ya que está abierto a la atmósfera, se está produciendo CO2, pues tenemos muchos gases que se están liberando a la atmósfera, ¿no? Si la temperatura es muy elevada, óxidos de nitrógeno también gaseosos, entonces tenemos muchas cosas, ¿no? Entonces, en este caso, ¿dónde se imaginan que habría hierro dentro de todas estas corrientes que tenemos? Tenemos en total 7 en este ejemplo. ¿Dónde se imaginan que habría hierro? Yo digo que en arrabio, en chatarra, acero primario y escoria. ¿Ok? Arrabio, chatarra, acero primario. En la escoria normalmente no hay, lo que hay es óxido de hierro. Pero bueno, vamos a considerarlo así. O sea, ahorita lo que estoy haciendo es por componente. ¿Ok? Entonces, como es por componente, no me voy a fijar en el hierro que estaría en forma de óxido de hierro. Ajá, entonces, por componente, nada más me interesa cuando está en forma de hierro, el hierro en forma de hierro. Para el hierro, entonces lo voy a poner entre paréntesis cuál es el que queremos. Ajá. Entonces ya me dijeron cuál es, ¿no? A ver. Entonces, entradas, otra vez, vamos a ver. Tenemos arrabio y chatarra, ¿no? Entonces aquí lo que tendríamos que poner es, por ejemplo, el BOF es un horno de tipo batch. Nosotros cargamos todo, procesamos y después lo obtenemos. Entonces podríamos poner la masa de hierro en el arrabio. Esa sería una entrada. Ajá. Más la masa de hierro en la chatarra. ¿Ok? Esas serían las dos entradas que tienen hierro. Arrabio y chatarra. La salida que tiene es acero primario. Pues le vamos a poner menos salidas. Es la masa de hierro en en el acero primario. ¿Ok? Entonces ahorita ya tenemos entradas y salidas. Me los pongo del color para que tenemos la masa que está interactuando en el acero primario. Un poco más chico. Entonces aquí tendríamos eso. Hierro en el arrabio, hierro en la chatarra, hierro en el acero. Términos fuente. Entonces aquí hay una reacción de oxidación del hierro, que justamente es la que produce óxido de hierro a partir de el hierro. Dependiendo de las condiciones termodinámicas, se podría estar produciendo magnetita o hematita. Ahorita no más vamos a considerar esta especie, ¿ok? Pero podría haber más, ¿no? Entonces le vamos a poner que sí va a tener un término fuente. ¿No? Término fuente del hierro, ¿no? En la reacción. Y le vamos a poner, ¿cómo le pondremos? Le voy a poner ahorita oxidación, pero bueno, habría que especificar, ¿no? Normalmente las numeramos y ponemos en qué reacción estaría. Pues en este caso sería eso, ¿no? La masa de entrada, que es en el arrabio, la masa de salida, que es en la chatarra, la masa que sale, que es en el acero, y el término fuente.
y todo igual a cero. Sí, adelante, ¿cuál es la duda? Disculpe, profe, RXN es que significa reacción. Ajá, Ok. fracción. Sí, sí, es nada más para simplificarla. Normalmente les digo, las numeramos y entonces consideramos únicamente la que está, en la que está inmiscuido ese componente, ¿no? Por ejemplo, si fuera la reacción uno, la de oxidación del hierro, pues podríamos de la reacción uno en lugar de oxidación. Ya en los ejemplos lo veremos un poquito mejor. ¿Sale? Ok. Gracias, profe. ¿Alguna otra duda? ¿No? Pues bueno, esa fue mi ecuación de balance para el hierro. ¿Ok? O sea, radio, chatarra, acero primario y oxidación. Necesitaría hacer una para el silicio, una para el manganeso, una para el carbono, para el oxígeno, para el óxido de hierro. Entonces hay que hacer una para cada uno. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Este es por componente, ¿no? Por componente. Ok. Ahora, si yo la quisiera hacer por elemento, la principal diferencia es que los términos fuente aquí no los voy a considerar. ¿Ok? Por elemento no tengo términos fuente. Y tengo que poner en qué forma están entrando y saliendo, ¿no? Entonces aquí decíamos que hierro va a entrar en el arrabio, en la chatarra, eso lo tenemos que considerar todavía. Va a salir en el acero primario y me habían dicho que en la escoria, y en la escoria sí sale, pero no sale como hierro, sale como óxido de hierro, entonces tengo que considerar eso también. Por lo tanto, tengo que especificar que este es hierro en forma de hierro, este es hierro en forma de hierro, este es hierro en forma de hierro, y además voy a tener, no, estoy modificando la que no es. Tengo que especificar, les decía, que este es hierro en forma de hierro. Este es hierro en forma elemental. Este también es hierro elemental. Y tendría que considerar una salida. Ujú. Y esa salida sería hierro que sale en la escoria, que es lo que me dijeron, pero que no está en forma de hierro, sino en forma de óxido. ¿Ok? Entonces tengo que poner en qué forma está mi elemento que estoy balanceando, que en este caso es el hierro. Por eso son menos ecuaciones. Porque pues aquí pondría todas las ecuaciones, en todas las corrientes en las que hay hierro, independientemente de la forma que venga. Las ecuaciones son un poco más largas. En este caso no se nota porque pues, tenemos término fuente, aquí no. Pero, por ejemplo, para el oxígeno, si yo considerara la ecuación del oxígeno, pues tengo oxígeno aquí y en los gases. Pero por elemento, pues tendría oxígeno en la escoria en forma de los óxidos, en los gases en forma de CO y CO2. Entonces ahí tendríamos que hacerla un poquito más grande, ¿no? No sé si tengan alguna duda de esto, de cómo escribir bueno, de lo que ya tienen que hacer cuando ya tengan las ecuaciones. No. Ok, entonces lo que estamos haciendo pues es balancear masas, balancear número de moles, como sea, ¿no? Entonces por componente o por elemento, cualquiera de las dos es válida, las dos les van a dar los resultados. Ahora vamos a obtener una ecuación por cada uno de los componentes o de los elementos que estén participando en mi sistema. Ujú. ¿Esto qué implica? Que al terminar de escribir las ecuaciones de balance, bueno, antes de esto lo podemos descomponer muchas veces, ¿no?
Entonces hay veces que esta ecuación nos conviene escribirla de diferente manera. A ver, 18, 20. Pues hay veces que esta ecuación, ¿se acuerdan que vimos la relación entre composición y flujo? Entonces hay veces que nos conviene, o esto mismo, tomarlo como la fracción de hierro en el arrabio multiplicado por la masa de arrabio. ¿Ok? Pues podemos como extenderla. ¿Por qué? Porque aquí vamos a sustituir los datos. A veces no tenemos la masa como tal, a veces tenemos solo las composiciones, a veces solo tenemos la masa de la corriente. Entonces, dependiendo cómo tengamos los datos, nos conviene escribirla así o nos conviene escribirla extendida. ¿Mm? ¿Sí se acuerdan de estas relaciones que las vimos? Cómo se relacionaba la composición con la masa de una corriente o con un flujo, que fue lo que vimos aquí en nomenclatura. Sí, aquí, ¿no? Que íbamos multiplicando la fracción por el número de moles y de esa manera pues calculábamos, ¿no? La masa de la corriente. Sí, profe. Entonces es eso. Lo que estamos haciendo aquí es que a veces nos conviene expandir la ecuación. Entonces aquí, por ejemplo, iría por la masa de acero primario. ¿Sí? Pues la podemos escribir así, por ejemplo, si tuviéramos los datos separados. ¿Por qué les pongo eso? Porque esta queda un poquito más larga. Ujú. Pues quería que vieran la diferencia cuando es por componente y por elemento. Cuando es por componente, simplemente tenemos que escribirla así. Pero en este caso sí tendríamos que poner la fracción de hierro que hay en el hierro, multiplicado por la fracción de ese hierro que hay en el arrabio. Y eso multiplicado por la masa de arrabio. ¿Ok? Habría que agregarle una fracción más, que sería cómo se encuentra ese elemento dentro de mi corriente, multiplicado por la cantidad de ese componente en mi corriente, multiplicado por la masa de la corriente. Entonces queda un poquito más larga. Aquí la cantidad de hierro en el hierro, pues es 1, o sea, la fracción de hierro en el hierro es un poco redundante. Cuando tenemos en la forma elemental normalmente se obvia esa conversión. No es tan necesaria, porque esto vale 1, pero, por ejemplo, aquí que lo tenemos en otra forma, pues sí, sí vale la pena hacer la distinción. ¿Sí? Ahorita que lleguemos a eso, ahorita vemos. Entonces esta también sería fracción de hierro en hierro, porque el hierro está en forma de hierro. Por la fracción de hierro en la chatarra, en el acero, por la masa del acero. Y esto es donde sí cambia. Pues primero, esto les digo vale 1, pero en este caso yo hierro lo tengo en forma de óxido de hierro. Entonces aquí tendría que calcular cuánto hierro hay en el óxido de hierro y luego multiplicarlo por la cantidad de óxido de hierro que tengo en la escoria. Y luego eso ya por la masa de escoria. Y eso ya lo iguala a 0. ¿Ok? Entonces se extiende un poquito más la ecuación.
pero pues esos datos los puedo calcular. Este lo puedo calcular por estequiometría. Es relativamente sencillo. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Dudas? Sí, profe, otra vez. Dijo que había que calcular la cantidad de óxido de hierro y luego multiplicarlo por el óxido de hierro en la escoria. No, 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 no. A ver, aquí, por ejemplo, en este, cuando estoy yendo componente, siempre el hierro está en forma de hierro. Ujú. ¿Por qué siempre el hierro va a estar en forma de hierro? Porque yo estoy haciendo el balance para el hierro elemental solamente. Entonces, todas las corrientes que tienen hierro, yo solo voy a considerar el hierro que es de aquí, solo el hierro que hay aquí, el hierro que hay aquí. Este que tiene óxido de hierro, yo ya no lo considero, porque ese óxido de hierro ya sería otro componente, no sería el hierro. Cuando yo lo hago por elemento, aquí tendría hierro, aquí tendría hierro, aquí tendría hierro, y aquí tendría óxido de hierro, que tiene hierro, pero el hierro no está suelto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que primero calcular cuánto hierro hay en el óxido de hierro. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tengo 10 kilogramos de óxido de hierro, vamos a suponer que hay un 10%, la escoria son 100 kilos, entonces tengo 10 kilogramos de óxido de hierro. Si yo balanceara esos 10 kilogramos como hierro puro, estaría considerándolo mal, porque el oxígeno sí tiene cierto aporte de masa. No es muy grande, el oxígeno no, en masa molar pues es mucho menor que el hierro, pero sí estamos hablando de que el hierro pesa 56, el oxígeno pesa 16, entonces más o menos una quinta parte del óxido de hierro va a ser oxígeno. Entonces, si yo no considerara eso, que no es 100% hierro, tendría un desbalance, estaría haciendo mal mi consideración. Entonces, primero tengo que calcular cuánto hierro tiene el óxido de hierro, multiplicarlo por cuánto óxido de hierro tengo en la escoria y luego por la masa de la escoria, para saber cuál es la masa de hierro en el óxido de hierro que tiene la escoria. ¿Sí? Entonces es la cantidad de hierro que tengo en óxido de hierro y multiplicarlo por el óxido de hierro total que tengo. Ajá, en la escoria, por el Ah, porcentaje de óxido de hierro que tengo en la escoria. Ajá, exactamente. ok, Para que de esa manera esté balanceando solo el hierro. ¿Ok? ok, profe. Sí, profe. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra duda? Bueno, el chiste es que hacemos una de cada uno de estos, ¿no? Entonces tenemos que hacer muchas ecuaciones. Al terminar de descubrir las ecuaciones de balance, vamos a tener un conjunto de ecuaciones algebraicas. Ujú. Pues si ven, esto va a tener forma de ecuación algebraica, ninguno tiene una diferencial, el cual podemos resolver por el método de nuestra elección. ¿De qué varía el método que elijamos? Pues de qué métodos de resolución de ecuaciones algebraicas conozcamos, de cuántas ecuaciones estén enlazadas entre sí, si hay ecuaciones que son directas o no, ecuaciones aisladas, si hay muchas variables que se comparten, entonces, ¿cuáles variables son las que yo desconozco? Entonces hay que resolverlo. Perdón, ahí ya eso a su elección, ¿no? ¿Qué método quieren usar? Y bueno, finalmente, pues simplemente es analizar el proceso. Pues de aquí, pues nada más lo que voy a obtener, pues voy a conocer los flujos y composiciones de mi sistema. Puedo conocer, a ver, a partir de los resultados del balance, pues voy a conocer los flujos y composiciones de mi sistema. Puedo conocer el efecto de modificar un flujo en el comportamiento
o vamos a ponerle una variable, no un flujo, una variable en el comportamiento del proceso. También, como ya tengo el conjunto de ecuaciones, ya tengo la resolución, voy a agilizar el proceso de evaluar cambios en mi proceso, en mis variables de proceso. Y inclusive puedo llegar a optimizar, ¿no? Puede ser la base para realizar optimizaciones de proceso. Y ya actualmente, pues también con ayuda de la inteligencia artificial, de lo que serían, mm, ay, ¿cómo se llama? Sí, el manejo de datos inteligente, pues ya puedo hacer, inclusive uso de ello para que se tomen, decisiones del proceso de manera automática, ¿ok? Entonces, pues bueno, nos va a servir, ¿no? Em, Aquí les voy a escribir otra cosa, y es que, para validar para validar el balance, se puede usar la ecuación general, más que la ecuación general, el balance general del sistema, el cual considera únicamente las masas de las corrientes de entrada y salida, ¿ok? Entonces, en este caso, mi balance, si se acuerdan, aquí habíamos hecho un ejemplo de un balance general, donde considerábamos los términos fuente. Los términos fuente siempre ay, ¿cómo se dice? Se eliminan entre sí, ¿no? Siempre da cero la suma de términos fuente. ¿Por qué? Porque las reacciones químicas únicamente transforman la materia. Entonces, la masa de los reactivos siempre va a ser igual a la masa de los productos que obtenga. Entonces, los términos fuentes se cancelan. Por lo tanto, siempre consideramos únicamente las masas de entrada y salida, ¿no? Aquí porque tengo un número de moles, esto debería ser masa. Ajá, flujo másico. 3 libras, y así. Esto eran libras. Sí, esto era masa. Pero de una vez lo corrijo porque si no se me olvida. Esto era el flujo másico. Y esto era libras. Sí, porque no puedo sumarle libras a los moles. Aquí eran libras. Bueno, pero de aquí lo importante era era justamente que estábamos sumando las masas de entrada y salida generales para igualar a cero y verificar que mi balance se estuviera cumpliendo. Entonces, en este caso, en el del ejemplo, mi balance general tendría la siguiente forma. Entonces, no voy a considerar términos fuente, esos no se consideran. Únicamente se consideran la entrada y salida, las corrientes de entrada y salida. Entonces aquí no considero el balance y sé que tengo 4 entradas de material y 3 salidas, porque si se acuerdan las corrientes únicamente eran 7, 4 de entrada y 3 de salida. ¿Qué entraba? Entraba rabio, entraba chatarra,
entraba escorificante y entraba oxígeno. ¿Ok? Eso es lo que entra, que es lo que viene en mi esquema. Entra rabia, chatarra, escorificante y oxígeno. ¿Qué obtengo a la salida? Acero primario, escoria y gases. Entonces obtengo acero primario. Aquí ya no tengo que poner ningún elemento porque lo que quiero sumar es la masa de las entradas y salidas. Escoria y gases. Entonces aquí nada más considero masas. Solo masas. Y la suma de esas masas de entrada y de salida me tiene que dar 0. ¿Ok? Esta es mi ecuación general de balance. Las corrientes de entrada menos las corrientes de salida en masa. La suma da 0. El número de moles no siempre da 0. Porque las reacciones químicas a veces dan más moles o menos moles de productos o reactivos, dependiendo de la estequiometría. Pero en masa siempre debe darle 0. ¿Ok? Entonces aquí es importante que es en masa. Masa, masa. ¿Ok? Dudas de esta parte. Dudas de cómo hacer nuestro balance. No, no es tanto la duda encaminada hacia los balances, sino más bien quería preguntarle qué se utiliza normalmente como escorificante. Depende de qué estés fundiendo. Por ejemplo, si estamos hablando de un acero, se usa dolomita, que es un mineral que tiene óxido de calcio y óxido de manganeso. A veces es carbonato de calcio y carbonato de manganeso, pero bueno, se calcina al momento de entrar a altas temperaturas y entonces queda óxido de calcio y óxido de manganeso. Se usa porque de esa manera nos protege, o más bien genera una escoria básica y protege el refractario. Por ejemplo, si estamos fundiendo aluminio, a veces se puede usar sal, tal cual, cloro de sodio, o se pueden usar algunas sales, a veces de fósforo, ahí más que nada es para darle estabilidad a la escoria. Si estamos, por ejemplo, fundiendo cobre, muchas veces lo que se usa de escorificante es vidrio, dióxido de silicio. Y a veces el mejor vidrio es el que viene tinturado café, el vidrio de caguama es el que mejor funciona para el cobre, por ejemplo. Es el mejor escorificante de cobre. Entonces depende de qué estés fundiendo. Ujú. Ok, profe, muchas gracias. No sé, ¿alguna otra duda? Bueno, había una duda que era de la acumulación. Entonces vamos a volver a ver la acumulación. La acumulación. Entonces la acumulación eh, la pueden pensar como el cambio de cualquier cosa a lo largo del tiempo. En este caso, desde el punto de vista termodinámico. Entonces, lo que nos interesa es cómo cambia nuestro sistema a lo largo del tiempo. ¿Sí? Y para verlo como ejemplo en los balances de materia, pues lo mejor que nos podemos hacer es imaginarnos una cubeta, porque es algo muy mundano, ¿no? Que tenemos muy, muy a la mano, ¿no? Entonces, imagínense que tenemos una cubeta eh, y abrimos la llave y entonces nuestro sistema es la cubeta. Ahí yo únicamente tengo un flujo de entrada. Ujú. No tengo ninguna salida. De hecho, aquí, por ejemplo, me falta ponerle este, fronteras, ¿verdad? Que siempre es importante colocar las fronteras del sistema. Vamos a poner aquí sus fronteras. Medio sin relleno. Vamos a ponerle las fronteras verdes, por ejemplo.
y punteaditas, ¿no? Entonces, a ver, tenemos únicamente un flujo de entrada. ¿Mm? En mi ecuación de balance, yo tengo que las entradas menos las salidas más los términos fuente me tienen que dar igual a 0. Esa sería mi ecuación normal. En este caso, la entrada no es igual a 0, pero yo no tengo ninguna salida. No tengo términos fuente, tampoco el agua se está destruyendo de la nada, ¿no? No hay nada que haga que consuma agua aquí adentro. Entonces, algo está pasando que mi balance no se cumple. Y ese algo que está pasando es justamente la acumulación. Lo que está pasando es que la masa del sistema está cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, yo estoy metiendo 5 litros por minuto a mi cubeta de 20 litros, que quiere decir que se va a llenar en 4 minutos, pero durante esos 4 minutos yo no estoy obteniendo nada de ahí. Está cambiando la masa del sistema. ¿Qué va a pasar? Que se va a llenar, se va a llenar, se va a llenar, y tras los 4 minutos, ya que llegue hasta arriba, va a empezar a desbordarse. Al principio, pues no van a ser igual a los 5 litros por minuto, todavía va a estar cambiando a lo largo del tiempo, pero después de un tiempo se va a igualar el flujo que entra y el flujo que sale. La cubeta va a estar llena por completo y el agua que chorrea va a ser igual al agua que está entrando. En ese caso, lo que se dice es que ya alcanzó el estado estacionario mi sistema. Ya no está cambiando su masa a lo largo del tiempo, ya permanece constante. El flujo de entrada y el flujo de salida se igualaron. Y en ese caso, la acumulación va a ser igual a 0. En este caso, la entrada era 5, la acumulación, por lo tanto, sería de menos 5 litros, de 5 litros por minuto. Más bien, de 5 litros por minuto positiva, ¿no? Que es lo que está del otro lado de la ecuación. Entonces, la acumulación sería un cambio de 5 litros por minuto. Ahora, eso solo se da cuando los flujos de entrada y salida están cambiando con el tiempo. ¿Cuándo pasa esto frecuentemente? Cuando nosotros arrancamos un proceso. Por ejemplo, aquí tenemos una colada continua horizontal de aluminio. Aquí el flujo de entrada lo controla este distribuidor, que controla el flujo por gravedad. Pues dependiendo de qué altura tenga el líquido, va a haber mayor o menor flujo porque la presión metalostática cambia. Más alto va a haber más flujo, más bajo va a haber menos flujo. Cuando yo estoy arrancando, aquí no tengo nada. Como no tengo nada, el flujo va a ser muy bajo. Conforme yo lo vaya llenando con crisoles de aluminio, o bueno, crisoles que están llenos de aluminio fundido, que yo vacío aquí, va a ir incrementándose el volumen de aluminio que hay aquí, por lo tanto el flujo va a crecer. Conforme el flujo crezca, pues va a cambiar la cantidad de perfil de aluminio que yo voy a ir sacando del proceso, hasta que llegue el punto en que el flujo que está entrando va a ser igual al flujo que está saliendo aquí. En ese momento alcanza el estado estacionario y la acumulación se hace 0. Pero durante el arranque del proceso la acumulación no era 0. ¿Ok? No era 0. Ahí va cambiando. También cuando está terminando el proceso, por ejemplo, que esta planta no trabajara 24 horas al día, lo cual es muy difícil, pero puede ser, ¿no? Vamos a suponer que lo tenemos que parar porque le vamos a dar mantenimiento a algo. Entonces, como lo vamos a parar, ahí detenemos el flujo, se empieza a vaciar, cada vez se va a vaciar más lento y eventualmente pues ya no va a estar entrando nada, pero va a seguir saliendo perfil de aluminio. ¿Cómo podemos cuantificar ese desbalance? Pues considerando que la acumulación no es 0. Hay un cambio en la masa que hay dentro de mi sistema, a pesar de que yo no la estoy cuantificando como tal. ¿Sale? Entonces, ¿dudas de la acumulación? ¿Queda más claro cuál es estado estacionario y cuál es estado transitorio? Para mí sí, profe. Ok. Pues ya tenemos aquí nuestros pasos para hacer nuestro balance de materia.
Ya nada más vamos a este, recapitular así muy rápido, porque no creo que nos dé tiempo de ver un ejercicio completo hoy, pero vamos a hacer un resumen rápido y ya la próxima clase empezamos a trabajar, ¿ok? Vamos a, bueno, empezamos a hacer un primer balance, pero creo que sí era importante que viéramos esta parte más a detalle. Déjenme luego grande. De tal manera, si así sienten que quieren ver algo más, más complicado, pues ahí está en el canal de YouTube hay clases que tienen ejercicios mucho más complicados, y entonces pues pueden echarles un ojito, ¿no? También en el AMIR pues están subidos ejercicios más difíciles que también pueden revisar. Entonces, bueno, tenemos nuestra ecuación de balance macroscópico de materia, ¿no? Esta es la ecuación general de balance. Entradas menos salidas más término fuente igual a la acumulación. En el caso del balance de materia, estos serían masas, ¿no? Flujos másicos, número de moles o flujos molares. Los términos fuente tienen que ver con la reacción química, te lo dejamos así como G, y la acumulación es si cambia a lo largo del tiempo o no cambia a lo largo del tiempo. Ya habíamos dicho que existían los procesos por lotes o los procesos por batch. Entonces, en los procesos por lotes, como cargamos todo y al final sacamos los productos, ahí no consideramos el tiempo. No entra dentro del enfoque macroscópico. En los procesos continuos, como estamos metiendo flujos que varían con el tiempo, pues ahí sí podemos considerar la acumulación. En el curso, como les comentaba, vamos a trabajar muchas veces en estado estacionario. Sí vamos a ver algún ejemplo en transitorio, pero ya más adelante, ¿no? Cuando veamos fluidos. Ahora bien, esa es mi ecuación general. ¿Qué es lo que meto? Pues como les decía, entradas y salidas, pues son esos. Masas, número de moles, flujos másicos, flujos molares. ¿Qué es lo importante aquí? Que esas masas, pues nosotros las podemos poner como masas, composiciones, podemos calcular la masa de cierta especie en esa corriente, específicamente. Y bueno, los términos fuentes siempre los ponemos al interior del proceso. Pues siempre van asociados a una reacción química en el caso de los balances macroscópicos de materia. Si estuviéramos haciendo energía, sí podríamos tener otras fuentes de energía térmica, ¿no? Podríamos tener resistencias eléctricas que convierten electricidad en calor, y aquí tendríamos términos fuente de calor que podrían ser por eso, por resistencias. Las reacciones químicas generan calor, ahí también podríamos poner calor de reacción. Inclusive si tuviéramos una radiación del sol, pues ahí a lo mejor, bueno, ahí lo pondremos más como una entrada, pero en general pues sí tenemos otras fuentes de calor, ¿no? De energía. En este caso, para materia, pues nuestra única cosa que nos transforma materia, pues son las reacciones químicas. Pues tenemos que ponerlas, ¿no? Poner cuáles son las reacciones que se llevan a cabo en el proceso. Aquí en este ejemplito rápido, pues pusimos que tomamos de uno que habíamos hecho en clase, pues tomamos lo que entraba y lo que salía de una reacción. Aquí nuestro sistema es una reacción que estábamos estudiando, que era la purificación de níquel. Lo que queremos producir es este complejo de níquel que después pasa a otra reacción para liberar el níquel, separándolo de las impurezas que tenía cuando estaba sólido. Y bueno, al final pues ponemos las corrientes, ponemos los datos de entrada y salida, ponemos los términos fuente y llegamos al punto en el cual pudimos comprobar el balance igualando los flujos de entrada, los de salida y considerando los términos fuente. Les comentaba que los términos fuente normalmente no se consideran en el balance general porque se cancelan, ya que
casi nunca trabajamos con reacciones nucleares. Trabajamos con reacciones comunes y entonces la masa de reactivos tiene que ser igual a la masa de productos por la ley de conservación de la materia, que es en lo que se basa todos nuestros balances de materia. Vimos los 7 pasos para realizar el balance, que el primero es conocer el proceso y definir el sistema, que es estudiar el proceso para saber la física del mismo y definir dónde es donde yo quiero realizar mi balance. Después hacemos un esquema del proceso. En el esquema colocamos corrientes de entrada, corrientes de salida y términos fuente. Alimentamos ese esquema, el tercer paso es alimentar ese esquema con los datos que conocemos y los datos que podemos calcular también, y esa es una parte muy importante. Yo muchas veces puedo calcular, por ejemplo, composiciones químicas que aquí no tenía. ¿Por qué? Porque la suma de las composiciones es igual a 1. Pues por ahí puedo poner composiciones químicas. Puedo calcular mediante estequiometría de reacción cuánto valen los términos fuente, cuánto vale lo que reacciona. Entonces aquí puedo poner esos datos. Puedo conocer algún dato adicional que funcione para el balance que también tengo que poner. Entonces en este esquema voy a colocar todo lo que yo considere, o todo, más bien toda la información que yo pueda tener del proceso antes de realizar mi balance. ¿Cuál es el objetivo de un balance? Conocer cómo se comporta el proceso. Normalmente se hacen porque nos falta un dato o varios datos de flujos, de masas, de cantidad de sustancia, flujos molares, composición química. Entonces es porque necesitamos conocer información del proceso. Por eso hacemos un balance. Entonces aquí colocamos todos los datos que sí conocemos. Luego, pues este cuarto paso simplemente es reflexionar cómo nos conviene hacer el balance. Másico, molar, si queremos hacer bases de cálculo. En el quinto paso, pues definimos si lo vamos a hacer por componente o por elemento y seleccionamos qué ecuaciones vamos a escribir. Y entonces escribimos las ecuaciones en donde entradas y salidas pues son estas corrientes, ponemos las masas y a veces, como les decía, lo que conocemos es la composición y la masa de la corriente, entonces las separamos, ¿no? Colocamos, aquí hay que sustituir los datos que sí conocemos, de manera que nos quede una ecuación algebraica, a veces va a tener incógnitas, muchas veces va a tener incógnitas, ya sea masas o composiciones o inclusive términos fuente que no conozcamos. Entonces, eso es el objetivo del balance, resolver este sistema para conocer toda la información de mi proceso. Entonces, yo hago eso y al final, pues, obtengo un conjunto de ecuaciones el cual tengo que resolver. Y de ese conjunto de ecuaciones, pues yo la solución la puedo verificar con el balance general, ¿no? Si todo lo que entra a mi sistema es igual a todo lo que sale, pues se cumple la ley de conservación de la materia y por lo tanto está bien mi balance. Y ya con esos resultados, pues puedo usarlos para analizar mi proceso. Ya lo que queda simplemente pues es ver algunos ejemplos de balances, ¿ok? No sé si tengan alguna duda. No, profe, hasta ahí todo claro. Muchas gracias. ¿O claro? Ok. Ya nada más para terminar, porque si no viene en el apunte, vamos a poner eso. Después de la ley de conservación de la materia, aquí. Vamos a ponerle, ¿cuál es el objetivo de un balance macroscópico de materia? Eso no lo habíamos puesto y considero que sí es importante que lo pongamos. Entonces aquí voy a duplicar y ese el objetivo de los balances macroscópicos
de materia es obtener información de mi proceso que no conozco, ya sea masas, vamos a, de mi proceso que no conozco, para realizar ajustes al mismo, ajustes, variaciones u optimización en el mismo. La información que puedo obtener, que obtengo de un balance, lo vamos a poner otra vez macroscópico de materia, es mm, esto está, sí, sí. Entonces, lo que vamos a obtener de nuestro balance van a ser masas, número de moles, flujos másicos o flujos molares. Vamos a obtener composiciones químicas. Y aquí le podemos poner independientes. Bueno, no, eso todavía no lo monito. Composiciones químicas. Y podemos obtener términos fuente. ¿Ok? Entonces lo que podemos obtener es eso. Vamos a obtener toda la información, ahora sí que de la masa que está entrando. ¿Ok? O más bien de los flujos másicos de entrada y salida, vamos a obtener la masa que está entrando, el número de moles que está entrando, el flujo másico que entra o el flujo molar que entra. Vamos a saber la composición de esos flujos, de esas corrientes. Ajá. Entonces aquí le vamos a decir de las corrientes que participan en el proceso. Composiciones químicas de las corrientes del proceso. Y términos fuente, ¿no? De las reacciones químicas del proceso. Pues básicamente pues voy a obtener esta información, ¿no? Masas, número de moles, composiciones químicas, entonces voy a obtener toda esa información, ¿ok? Eh, y entonces, pues ya es es lo que nos quedaría pues simplemente pues es con esto pues analizar nuestro proceso, ¿no? ¿Tienen alguna duda? La próxima clase vamos a hacer un ejemplo donde tengamos un proceso y analizar aplicando esto. Sí, vamos a ver un ejemplo de balance. O sea, vamos a ver tres así de base, que vamos a aprender algunas cosas de cada uno. Y yo creo que nos da tiempo de hacer un cuarto, ujú, ya de alguna cosa que les interese, ¿no? Pero sí vamos a ver cómo se aplica la metodología que acabamos de ver. ¿Ok? Ok, Entonces les digo, estos pasos no son fijos. Eh, a veces vamos a hacer primero el 1, luego el 2, luego a veces antes del 3 hacemos el 4. Entonces no son fijos, ¿no? Van variando, pero bueno, es una metodología que al final les va a servir para que puedan hacer balances de materia, ¿sale? Entonces, ¿hay alguna duda? ¿Algo más? ¿Un comentario? No, profe. ¿No? Entonces voy a subir la versión nueva de la presentación a la Meet. Ahorita no está esta versión corregida, está una versión anterior. Y también de la unidad 1, que creo que tampoco he subido la corregida. Voy a subir ambas a la Meet para que también ya puedan tenerlas. ¿Mm?
Y pues les digo, ahí hay ejercicios y si quieren ver ir viendo algún ejemplo, pues también pueden ver en los semestres anteriores alguno que hayamos resuelto. Si no, de todas maneras les digo, vamos a ver unos ejemplos, que ya sería como la parte más, más larga del curso. Ujú. Casi todo se trata de hacer ejercicios, de aplicar lo que vemos, pero bueno, creo que vale la pena como que dejarles bien en claro la teoría para que ya después pues sea más rápido que entiendan los problemas, ¿no? No sé si tengan alguna duda. Además, creo que lo que le metimos a la presentación, pues sí aporta bastante, ¿no? Queda un poco más claro la acumulación, queda mucho más claro los pasos para hacer el balance, entonces yo creo que no van a tener ya problema en entender, ¿no? Nos vamos a ir rápido en los ejercicios. ¿Pues alguna duda? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Ujú. Ok, entonces nos vemos la próxima clase. Voy a subir solo Meet, subo la clase y nos vemos el miércoles. ¿Sale? Nos vemos, profe. Gracias. Gracias, profe. Nos vemos. ¿Alguien que falte de pasar lista? Ah, profe, creo que yo, porque llegué poquito tarde. Ah, ok. Basurto. Hasta luego, profe. Hasta luego, nos vemos. Profe, una preguntota. Gracias, profe, adiós. Adiós. Sí, adelante. Fíjese que mi equipo y yo tuvimos una confusión medio fea en cuanto a las fechas de entrega del cartel, del póster. Ajá. Ajá. Entonces, queríamos preguntarle si habría alguna posibilidad, aunque se calificara sobre 8, de entregárselo. Pues mándenmelo, o sea, no necesariamente sobre 8, pero pues yo lo califico, ¿no? Sí, mándenmelo. Es Hecho, mejor. perfecto. Se lo Sí, mandamos entonces. sí, no se preocupen. ¿Sale? Te lo agradezco mucho, profe. Sí, hasta luego. Chao.